puede ser posible que haya pasado ya tanto tiempo y aún no puedan quitármelo. Y ahora mi muerte se ve más cerca que nunca. Mi muerte está muy cerca. Ah, carajo. ¿Sabe? Nadie conoce como usted la dignidad del exilio. Es una carne magnífica, pero la tengo prohibida. De hecho, tengo prohibido todo. El café también lo tiene prohibido y sin embargo lo toma. ¿Se da cuenta? Pero eso fue solo una excepción, en un día excepcional. Lo habría seguido por la calle esperando el momento preciso para hablarle. Aunque si no me hubiera enfrentado en aquella esquina, lo más posible es que no lo hubiera hecho. Me alegro que lo haya hecho, aunque la verdad es que no me molesta para nada estar solo. Nadie lo reconoce, no es justo. ¿Por qué? Mi mayor logro en esta vida ha sido lograr que me olviden. Todos lo recuerdan a usted más de lo que usted podría imaginarlo. Nos alegra verlo así, sano y joven. Sin embargo, todo apunta a que moriré muy pronto. Para los que no me conocen, soy Daniel. Para los que me conocen, pues ya me conocen. Este video se va a dividir en diferentes partes, grabadas en diferentes lugares a lo largo de diferentes días. Entonces, bueno, espero que les moleste. Bueno, a ver, empezamos. Gabriel José García Márquez fue un escritor de origen colombiano, nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, fallecido el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. El cuento del que les voy a hablar en específico de él es el de Extraños Peregrinos 12 Cuentos, un libro que se fue escribiendo un libro que se escribió en aproximadamente 18 años, en partes. Muchos de los cuentos que incluye esta compilación de cuentos, válgame la redundancia, pasaron de ser notas periodísticas a cuentos, guiones de cine, a cuentos, e incluso un cuento descartado de esta colección llegó a ser un sueño de propio Gabriel García Márquez, que fue en el que él soñaba que asistía a su propio funeral. Alrededor de 18 cuentos fueron descartados, de 18 ideas fueron descartadas, porque en un principio Gabriel García Márquez contaba con 30 ideas para esta compilación de libros, pero por problemas con la organización, con problemas con el archivado de estos cuentos, perdió demasiados. Entonces simplemente los tiró. Al final quedaron dos entrega de hoy en día. El libro fue publicado oficialmente en 1992, pero como ya dije, llevaba 18 años escribiéndose. La trama de esta historia se sitúa en Ginebra. De inicios comienza a transcurrir en específico un jueves por la mañana. Dentro de la expresión de este cuento, la expresión estaba sentado sobre el escaño de madera, debajo de las hojas amarillas, da a entender por el hecho de las hojas amarillas que se trata de otoño, de un jueves en una estación de otoño en Ginebra. Esto se refuerza después con la frase de las aves volaban hacia el lago que estaba en dicho parque. Entonces, el hecho de que haya hojas amarillas y que el agua no esté congelada nos da a entender que se sitúa un jueves por la mañana de otoño en Ginebra. A partir de este punto, la historia empieza a desarrollarse en diferentes áreas, como puede ser, por ejemplo, un hospital, la casa de los personajes, el parque, la casa del empeño, una estación de tren, incluso Entre los personajes principales o más importantes de la obra podemos encontrar a Homero Rey, al expresidente y a Lázaro Davis. El presidente, como lo indica el nombre del cuento, es el personaje principal de la obra. Es el centro en el que gira alrededor. Es el centro en el que los personajes giran para llegar a un objetivo, a un final. Se trata de un exgobernante viejo, bastante atractivo, pero sobre todo muy pobre, extremadamente pobre, a pesar de haber sido un regente.
y sobre todo la característica más importante es que sufre de un dolor constante, un dolor punzante, un dolor que lo molesta, que le hace la vida insufrible y que los médicos no pueden curar. Además de eso, existen también Homero y Lázara. Homero es un trabajador, un chofer de ambulancias también muy pobre, y Lázara de Liz es su esposa, una afrodescendiente con 2 hijos, súper fanática de lo que son la astrología, es decir, basa toda su ideología en la astrología, que si eres Piscis, que si eres Tauro, que si eres Géminis, toda su mentalidad y toda su ideología está basado en ese punto. A partir de ahí existen más personajes, por ejemplo, puede ser el hotelero, los médicos que atienden al presidente, vendedores de flores, etcétera, etcétera, pero personajes de menor importancia. Todo comienza con el presidente sentado en un parque justamente de Ginebra, pensando sobre la muerte, sobre su dolor, sobre esa afección que tiene. Es entonces cuando se dirige después de tanto pensar, se dirige al hospital para que el médico que lo citó le pudiera dar una resolución sobre su problema, que pudiera encontrar una respuesta, una cura a su dolor. Es entonces cuando el médico le indica que puede curarse, pero tendrá que someterse a una cirugía muy peligrosa en la espina dorsal. El expresidente decide irse a una cafetería a tomar un café, a pesar de que lo tenía prohibido, pues según sus propias palabras, si en algún momento llegara a tener la incertidumbre de que iba a morir, volvería a tomarlo. Es así cuando toma su café y mientras lo tomaba se da cuenta de que alguien lo está espiando. Él no le presta mucha atención y sin dudarlo se marcha del lugar. Y es cuando nota que esa persona que lo está espiando empieza a seguirlo por la calle. Es así como Homero, Rey y el presidente se conocen. Bueno, es entonces cuando Homero y el presidente se van a almorzar a una fonda para pobres. Ya en el lugar empiezan a discutir sobre los tiempos en los que el presidente aún ejercía su cargo público. Es entonces cuando Homero y el presidente se dan cuenta, principalmente el presidente se da cuenta de que ya se conocían hace tiempo. En específico, cuando ejerció su cargo como presidente del lugar, llevó a cabo ciertos tipos de brigadas universitarias en las cuales Homero llegó a participar. Charlan, comen. Después de ello, Homero, con un gesto de cortesía, porque de hecho fue invitado a almorzar, el presidente lo invitó a él a almorzar, Homero quiere regresar el gesto, entonces él lo invita a cenar a su casa para conocer a su esposa, Lázara. El presidente al principio se niega, pero al final acepta. Es entonces cuando ya en la casa de Homero, Lázara, su esposa, se da la tarea de pedir ciertos objetos a sus vecinas para decorar su casa, para que se viera en un mejor estado económico. Pues el plan de Homero y su esposa es sacarle la mayor cantidad de dinero posible al presidente. Entonces, para ello necesitan tener una muy buena apariencia y dar una buena impresión al hombre. Es por ello que piden vajillas, cortinas, limpian los muebles, le ponen forros nuevos, ese tipo de cosas para que la casa se viera más atractiva visualmente. Pero aquí viene un giro en la historia. Homero y Lázara se dan cuenta de que el presidente en realidad no es tacaño como afirmaba Lázara. En realidad es pobre, el presidente sí es pobre, de hecho está quebrado económicamente. No tiene más dinero del que Homero y Lázara pueden llegar a tener, entonces su situación es igual o peor que la de Homero y Lázara, entonces no hay manera de sacarle dinero. Así que su plan falla. Este hombre es verdaderamente pobre y que tiene demasiadas desgracias en su vida, que deciden adoptarlo, si se le puede decir así, como su hijo mayor, como dicen ellos en algún punto del cuento, para ayudarlo. De hecho, la historia se voltea y en lugar de sacarle dinero al presidente terminan dándoselo. ¿Para qué? Para apoyarlo con sus estudios, con su cirugía y entre demás cosas. De hecho, en algún punto llegan incluso a vender las joyas del mismo presidente para intentar ayudarse económicamente para poder sacar adelante al hombre, porque ya era viejo, estaba enfermo y pobre. Entonces se empatizan con él y intentan ayudarlo. El presidente por fin se somete a la cirugía peligrosa de la que hablamos y entra en un estado de rehabilitación, pues no sé si recordarán, la cirugía era en la columna vertebral, entonces deja de poder caminar durante un tiempo.
Es entonces que Lázara, además de darle dinero al presidente para que se operara, también funge como enfermera para evitar pagar a un enfermero real. Ella se queda a dormir con el presidente en las noches para cuidar de este. Entonces, como les decía, lo adoptan teóricamente como su hijo. Su dolor regresa, el dolor que lo fastidiaba durante su vida regresa, pero decide dejar de darle importancia porque se da cuenta de que vivir pensando en su dolor solamente va a evitar que viva la vida como debería vivirla. Entonces deja de prestarle atención y se marcha. En resumen o síntesis de la historia, se trata de un expresidente que tiene una enfermedad que hace que consecuentemente le duela alguna parte de su cuerpo con un dolor muy agudo. Se encuentra con una pareja de escasos recursos, si se puede decir así. Esta pareja, al tener un poco de historia en el pasado con este expresidente, intentan convencerlo o a sus amigos para sacarle dinero. ¿Para qué? Para sacar a su familia adelante, a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que el presidente no tiene dinero, porque de tantos estudios y de tanto tiempo sin trabajo, se queda quebrado. Entonces ocurre lo contrario, en lugar de sacarle dinero, la familia termina dándoselo para apoyar al hombre. Mi experiencia con esta obra literaria ha sido, en lo personal, mala. Al ser una composición de cuentos, ya de por sí uno pierde mucha energía al terminar uno e intentar empezar otro. Pero el hecho de que sean cuentos tan diferentes entre sí y que muchos se dejen la trama al aire o sin una resolución clara, o incluso el tema de los cuentos, que suele ser algo bastante más aburrido, hace que la lectura se vuelva lenta y hasta a veces tortuosa. Tanto así que después de terminar un cuento, la verdad es que me quedaba muy pocas ganas de leer el siguiente. A pesar de que, bueno, es García Márquez, debería hacer un buen trabajo, ¿no? O eso suelen decir. Sin contar además que entre muchos de esos cuentos la resolución o el final no es claro, no es convincente, el desarrollo se queda al aire, se queda a medias, tiene una trama vagabunda, es decir, que no van a parar a ningún lado, el cuento simplemente se siente como leer palabras más, palabras menos, no lo notarías en realidad. Entonces mi experiencia con esta obra ha sido bastante mala, bastante deprimente en realidad. Pienso que García Márquez tiene muchísimos mejores títulos que este. Me desagradó llevar esta lectura y como crítica, la verdad, esta obra me parece bastante mala. No la recomendaría para personas de mi edad, a menos de que tengan mucha paciencia o mucho amor por la lectura, porque si vas empezando o si no tienes tanto amor por esto de leer libros o esa paciencia para continuarlos, la verdad es que este libro no te engancha. Son muy pocos los cuentos en este libro que yo considero valen la pena. Entre ellos está el primero, que es el del presidente. La verdad me gustó bastante. Solo vine a hablar por teléfono, me suena muy profundo, y La luz es como el agua. Son los únicos cuentos de esta compilación que de verdad me parecen pues relevantes, si se puede decir así, para la compilación de estos 12 cuentos. La verdad, el trasfondo que tienen estos cuentos es muy interesante. Pensar que se escribieron durante 18 años en pedacitos da como ese sentido, ¿no? De que se sienten incompletos. Pero aún así, la verdad, esta obra me desagradó bastante. Espero mi crítica funcione de alguna manera. No es, por supuesto, sin ningún tipo de odio hacia el autor o hacia la obra. Simplemente me pareció aburrida. He leído cuentos muchísimo mejor. He leído libros de cuentos muchísimo mejores que este. He leído libros de García Márquez muchísimo mejores que este. Entonces, la verdad, mi experiencia con esta obra fue bastante mala. No la recomiendo para jóvenes de mi edad, a menos que tengan paciencia. Así que, si tienen paciencia, adelante, aviéntense. La verdad es que se pueden sorprender por los cuentos que contiene. Aunque si no tienen mucha paciencia o no tienen mucho amor por la lectura, no esperen demasiado de este libro. ¿Existe acaso algún día o algún momento en tu vida en el que no leas? Un mensaje, un texto, un subtítulo en esa serie japonesa o coreana que ves en Netflix. Si la lectura es uno de los pilares más fuertes en la comunicación de hace miles de años, ¿por qué resistirte a ella?
Está claro que la lectura y la escritura es clave para la comunicación interpersonal, tanto como puede ser el habla o las habilidades sociales. Es entonces cuando aparecen las ventajas de la lectura. Una persona que lee o que tiene el hábito de lectura inculcado es más paciente y tiene más comprensión lectora que una persona que no lo tiene. Por lo tanto, puede comprender algo mejor leyéndolo menos cantidad de veces. Por dar un ejemplo, una persona con el hábito de lectura puede comprender mejor instrucciones, puede seguir mejor, puede comprender mejor instrucciones escritas, puede ser más paciente, puede ser más dedicada que una persona que no tiene este hábito inculcado. Esto le da muchísimas ventajas sobre los demás en el ámbito laboral y académico. En mi caso, la lectura me ha ayudado mucho con mis problemas de atención. El hecho de forzarme o esforzarme para mantenerme concentrado en palabras o en una lectura larga ha hecho que poco a poco mi concentración se vaya aumentando y mi capacidad para poder enfocarme en diferentes cosas ha mejorado mucho. Aún tengo problemas para ejercer cierta atención sobre ciertas cosas, pero es muchísimo menor desde que pues he incorporado este hábito de leer constantemente. Además, claro, de que trabaja en imaginación y es algo muy hermoso darte cuenta de que puedes imaginar tantos escenarios en tu mente a partir de lo que en un libro son palabras, son historias. La lectura y la literatura en especial los he conectado en mi vida como un escape de la realidad. Más productivo, a veces incluso más entretenido o más creativo que mirar el celular o jugar videojuegos. Porque me fuerza a trabajar partes de mi cerebro, me fuerza a trabajar mi concentración en otras cosas, algo que es muy necesario, al menos para mí es muy necesario trabajar. Entonces así es como yo la conecto en mi vida, como un trabajo, un esfuerzo para mejorar mi capacidad para concentrarme.